Si te parece, Germán, Ustedes mandan. esperamos, son y 8, aviso también al resto que se ha conectado de manera puntual, esperemos un minutito más y arrancamos, si les parece. Ahí lo veo a Mariano que se conectó, que viene en viaje, así que si puede nos va a saludar y si no, se conecta. Puedo. Ahí puede. Si me escuchan y no me ven porque estoy manejando, no, y es muy imprudente, obviamente. ¿Qué haces, Germán? ¿Cómo estás, Max? Mariano querido, ¿cómo andas vos? Bien, todo muy bien por acá. Bien, y a todos los participantes un saludo. Sí, sí, yo te diría, Marian, que si querés, así no te hacemos comentar ninguna infracción de tránsito, ni nada por el estilo, y aprovechamos que ya te conectaste. Bueno, Mariano es el presidente de la fundación, trabajamos junto con él y Germán es un amigo, un colaborador. Simplemente agradecerles a todos que se hayan conectado, que estén participando de esta charla que armamos, especialmente sobre el tema presupuesto. Y nada, Marian, hacete la intro nomás, saludá y ya te dejamos y no te molestamos ahora. Bueno, buenas tardes a todos. Germán, en particular, un saludo enorme, un abrazo enorme. Nos vamos a ver seguramente más tarde. Les pido mil disculpas, pero me agarró en el medio de un trayecto de un viaje. Pensé que podía llegar más temprano para estar y me demoré. Nada, como les decía Maxi, nosotros somos una fundación, para los que no nos conocen, que nos dedicamos a trabajar el tema de políticas públicas, en particular la generación de capacidades para aquellos que son decisores, elaboradores, analistas, evaluadores de las políticas públicas. Nos parece que ese es un ámbito, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, a fortalecer. Hacemos ese trabajo en conjunto con partidos políticos, otras asociaciones civiles, fundaciones, y venimos trabajando durante todo el año con varias actividades que están a disposición en nuestra página, nos pueden pedir sobre diferentes temas. Hoy nos trae un tema que con Germán discutimos y charlamos siempre, y con muchos de aquellos que compartimos espacio en la política o en la actividad cotidiana. Tiene que ver con la interpretación, con el análisis, con la lectura del presupuesto, con cómo eso influye en la toma de decisiones políticas de los decisores y de la importancia de tener la correcta interpretación en el momento de leer un presupuesto. Así que bueno, nada, agradecerles a todos los presentes, obviamente en particular a Germán por la exposición y por su permanente colaboración con la Fundación, a Maxi por la organización, y bueno, nada, Germán, te dejo a vos y vamos a disfrutar de tu exposición como siempre. Un saludo para todos. Gracias, Mariano. El agradecido soy yo. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Acá tenemos a Fernanda que saluda desde Belén, Catamarca. Así que un gustazo que se sume gente con una impronta también federal. Hay muchos amigos también conectados por ahí, que digo, está Rosita, está Hernán, que es de La Matanza. Y gracias, Maxi, también por volver a convocarme, a participar o acompañarlos, darles una visión, una perspectiva de algunos temas en particular. En la oportunidad anterior nos focalizamos en la cuestión tributaria y en la cuestión tributaria local, ¿no? Fundamentalmente municipal. Ahora en esta oportunidad vamos a tratar de explorar un rato, y obviamente con la participación de ustedes, mejor aún, o sea que tienen, de mi parte, tienen la posibilidad de abrir, en la medida que lo hagamos ordenadamente y que la tecnología lo permita y que nos escuchemos, pueden interrumpir, meter algún comentario, algún bocado, así que la idea va a ser, yo cuando dijimos, bueno, ¿qué tema para esta época del año? Probablemente la semana que viene se trate y se apruebe el presupuesto nacional 2023. Yo tenía inclusive intención, si podíamos, trabajar en paralelo los presupuestos o el presupuesto provincial o algún presupuesto provincial que pueda ser el de Provincia de Buenos Aires o el de la Ciudad Autónoma, y eventualmente algunas charlas sobre presupuestos municipales. Seguramente eso me parece que va a exceder un poco el marco de la charla de hoy. Quiero decir que puede ser un disparador, un puntapié inicial, compartir con ustedes un poco
¿Cuál es el contexto en el que uno tiene que trabajar lo que se conoce como la ley de leyes? Saben ustedes que la ley de presupuesto en un sistema republicano de gobierno es la ley de leyes. Es la que cuando se la diseña y se la proyecta con razonable rigor técnico, con seriedad, lo que hace es reflejar ese grado de seriedad democrática y republicana, y cuando hablando mal y pronto, cuando lo que se diseña es un dibujo, lo que se está bastardeando es también el sistema republicano y el sistema democrático. La charla de hoy apunta a cuestiones estrictamente técnicas, pero es una materia y es una disciplina que claramente tiene un sesgo ideológico, que tiene un sesgo político, que no está exento de manipulaciones y de interpretaciones sesgadas. Pero lo que vamos a intentar justamente es, conociendo las herramientas o tratando de trabajar más o menos cuál es el campo en el que se dan estas cuestiones, que después ustedes tengan la libertad absoluta de justamente hacer este ejercicio de interpretación. Para esto, yo lo que hice fue hoy, digamos, voy a tratar de, por un lado, tengo abierto en una máquina, fuera de esta, el proyecto de presupuesto para el año 2023, y antes de abordarlo y pararnos o detenernos en algunos tópicos en particular, hacer una especie de introducción para la cual voy a compartir pantalla. Vamos a ver si puede fallar, vieron cómo es esto, pero si sale. Para repasar rápidamente cuál es el marco en el que se da el fenómeno presupuestario. Cuéntenme si se ve. Sí, Germán. Se ve perfecto. Fantástico, muchas gracias. La verdad es que el Estado, no solamente en la Argentina, en todo el mundo, ha ido avanzando a lo largo del siglo XX y del siglo XXI en su dimensión, en sus incumbencias. No puedo dejar, aunque sea en un minuto, decir, tengamos en cuenta que el fenómeno Estado, tal como lo conocemos nosotros, fue tomando forma a partir del proceso de formación de los Estados nacionales modernos, allá en el siglo XV. Tuvimos que pasar primero por todo el periodo de las monarquías absolutas, en las que el rey confundía su patrimonio con el patrimonio de los estados que reinaba, para saltar después a la etapa o la época que se conoce como de las revoluciones, la revolución inglesa de 1688, la americana de 1776, la francesa de 1789, que dieron paso a el diseño de los modelos de estados republicanos y democráticos en siglo XIX y siglo XX. Pero las incumbencias en el siglo XIX de los estados eran mucho más acotadas. Saben que, por ejemplo, si leen a Óscar Oslak en la formación del Estado argentino, él con mucho nivel de detalle cuenta que desde 1853 y hasta 1891, la fuente de financiamiento del Estado argentino eran las rentas aduaneras, ¿no? Los derechos de importación y exportación. Participaba la provincia de Entre Ríos en el financiamiento. Urquizo estaba demasiado interesado en que no se cayera el proyecto, al principio sobre todo, y del presupuesto público, el 70 o el 80% eran gasto militar, ¿no? Póngalo en contexto, la guerra de la Triple Alianza con Brasil, Paraguay y Uruguay, la conquista del desierto. Recién, en 1891, es una fecha que tiene que ver con la sanción de la primera ley de impuestos internos en la Argentina, y a lo largo del siglo XX se van incorporando, primero, cada vez mayor cantidad de recursos tributarios. El impuesto a las ganancias es un impuesto que existe en la Argentina desde el año 1932. En el año 1948 las provincias sancionaron sus primeros códigos fiscales. La provincia de Buenos Aires en 1948, la ciudad de Buenos Aires
la Municipalidad de la Capital en ese momento, en 1950, de la mano de la mayor incumbencia del Estado, tanto nacional como los provinciales, y también vamos a ver después también los municipales, fueron necesarias mayores recursos tributarios y cada vez mayor fue el abanico de las cuestiones a las que se dedicó lo que llamamos el sector público nacional, ¿no? Que como bien pueden ver en este primer slide, está integrado por un sector público no financiero, que es la administración pública, un sector público financiero nacional, el Banco Central, y se complementa con los sectores públicos provinciales y municipales. Pero para que tengan una dimensión de cuando hablamos de presupuesto, ¿de qué estamos hablando? Vean ustedes el tamaño que tiene y qué es todo lo que involucra, ¿no? La administración central, bueno, esto puede cambiar con cada ley de ministerios, pero tiene los ministerios que cuenta hoy en día con la ley actual de ministerios, los otros dos poderes del Estado, ¿no? Y la estructura de jefatura de gabinetes y presidencia de la Nación. En materia de seguridad social, tenemos al ANSES, las cajas de retiros de la Policía Federal y el Instituto de Ayuda para las pensiones y retiros y pensiones militares. Vean las empresas públicas, no sé si llega a ver, pero en el margen inferior izquierdo, hay muchas que son más conocidas que otras, ¿no? Pero Aerolíneas Argentinas, Belgrano Cargas, la Casa de la Moneda, los corredores viales, el correo, fabricaciones militares, y hay otras que son mucho menos conocidas para el común de la gente, pero también está Tandanor, Intercargo, FADEA. También existen, como una herramienta que fue incorporándose y proliferando, los fondos fiduciarios. Van a ver, hay algunos también más conocidos, unos pocos más conocidos, el fondo, por ejemplo, de Procrear Vivienda, el fondo de vivienda social, el fondo fiduciario hídrico, y después hay otros que son desconocidos para el común de la gente. Y después tenemos una enorme cantidad de organismos descentralizados que también se financian con el presupuesto público. Son interminables. En el marco derecho de la pantalla, en el slide, tienen desde la Biblioteca Nacional, el Fondo Nacional de las Artes, el Teatro Nacional Cervantes, que es el único teatro nacional. Es innumerable. Bueno, la AGN, la Auditoría General de la Nación, por algún lado está el Tribunal Fiscal de la Nación, que es el tribunal que en la órbita del Ministerio de Economía, pero es un ente autárquico, resuelve los conflictos con los contribuyentes en materia tributaria. El ENACOM, la Agencia Nacional de Comunicaciones. Cuando hablamos entonces del presupuesto público, estamos hablando del sector público no financiero nacional, se financia todo esto, ¿no? Y si hiciéramos esta misma foto, para decir algo, en los años del retorno a la democracia, veríamos el impacto de la diferencia del tamaño del Estado. O sea, no hace falta irse a principios del siglo XX. Hace 40 años atrás, después del retorno a la democracia en 1983, el tamaño que tenía el Estado durante el gobierno de Raúl Alfonsín era mucho menor al que están viendo en pantalla. Y esto, ¿cómo se traduce o cómo se puede, digamos, leer en términos de gasto público y de presión tributaria, que son dos conceptos muy relevantes, cuando después uno lee el presupuesto? En presión tributaria, que se mide en relación al Producto Bruto Interno, estamos hablando de que el Estado Nacional aporta el 24%, las provincias un 7,5% y los municipios apenas un 1%. Y la consolidada, frente a los contribuyentes, está en el orden del 32% más el impuesto inflacionario. Mientras que el gasto público, y esto hay que confrontarlo porque acá aparece, por ejemplo, uno de los grandes conflictos, uno de los grandes problemas que genera un presupuesto público desequilibrado a lo largo del tiempo, reiteradamente, ejercicio tras ejercicio. Cuando la presión tributaria, aún siendo alta, no alcanza para financiar un gasto público consolidado,
es cuando aparece la emisión de moneda o la deuda como fuentes de financiamiento. Hay 6 puntos porcentuales en relación al PBI, ¿no? 22 puntos en el gasto nacional, 13 en los provinciales, y ahí aparte tienen la falta de consistencia federal a nivel municipal. El gasto público consolidado triplica la presión tributaria municipal. Podemos ver cómo fue evolucionando esto en lo que hace al gasto primario. Tengan en cuenta que el gasto primario es el gasto corriente, salarios, por ejemplo, más el gasto de capital, que pueden ser las inversiones y los activos financieros. Si ustedes miran la presión fiscal, si volvamos al caso del retorno a la democracia, en 1981-85 es el primero que aparece, la presión fiscal, el gasto primario consolidado estaba en el 30% del Producto Bruto Interno. Hoy el gasto primario representa la mitad del Producto Bruto, de los cuales la nación participa hoy en el 31% y los municipios en un 15%, y las provincias, perdón, en un 15%. El salto más fuerte, porque luego de tener el gasto consolidado una relativa meseta en torno al 30% desde la década del 60 hasta fin de siglo, entre el 2009 y la actualidad. Estamos ya en niveles que son los niveles de gasto que tienen países de la OCDE, obviamente en condiciones mucho más ventajosas en servicios que se prestan de mejor calidad y mejor cantidad respecto a los que se prestan en Argentina. Esto lo podemos abrir a su vez justamente en el gasto corriente y el gasto de capital, observando que el gasto corriente se lleva ostensiblemente la mayor participación del gasto en la actualidad, mientras que el gasto de capital, que serían las inversiones, apenas representan un 4% del gasto, un 2% provincial y un 2% nacional. ¿Qué es lo que genera los grandes retrasos de la infraestructura argentina? Saben ustedes que en la República Argentina es necesario generar anualmente infraestructura equiparable a una ciudad de Buenos Aires por año. El país en general, tanto por crecimiento demográfico como por necesidades vinculadas al déficit que hay habitacional y demás, en materia de agua potable, de red de cloacas, de red de gas natural, de red de energía eléctrica, pavimento, crece a razón de 200 kilómetros cuadrados por año. Cuando ustedes ven que la inversión en infraestructura no acompaña ese crecimiento, lo que están viendo es el déficit con el que nos encontramos hoy en día. Basta ir al conurbano bonaerense, al Gran Rosario, al Gran Córdoba, al Gran Mendoza, al Gran Neuquén o al Gran Tucumán para observar el deterioro de las condiciones de vida vinculadas a la falta de infraestructura y de inversión y de gasto de capital consolidado, que si ustedes lo comparan con lo que representaba, por ejemplo, en la década del 60 y hasta fines de los 90, hasta fines de los 80, estaba siempre arriba del 6%, 7, 8, hoy estamos muy por debajo. ¿Vamos bien? Estoy yendo a un ritmo razonable, como para más o menos compartir contenidos, pero que sea algo asimilable para ustedes. Tiren un centro y comenten, ¿eh? De este lado los escucho. Esto mismo lo podemos, digamos, desagregar en cuanto al gasto en remuneraciones y al gasto en bienes y servicios. También nacional y provincial y a lo largo de la década del 60 hasta la actualidad. Vean ustedes cómo es muy marcado el incremento del gasto público en remuneraciones a nivel provincial. ¿No? Esto, y hay que decir algo de todas maneras, lamentablemente, esto es Argentina, no existen y debieran existir estadísticas consolidadas que vinculen el gasto público
en salarios, en remuneraciones, nacional, provincial o municipal. Pero en realidad, a partir de la encuesta anual de hogares que se hace a través del INDEC en el año 2010 y 2014, esta es la última información más o menos acomodada, el empleo estatal aumentó entre el 2010 y el 2014 de 3.300.000 empleados públicos, nacionales, provinciales y municipales, a 3.900.000. Para el año 2016, en la República Argentina, el empleo público representaba el 18.8% del total de los trabajadores. Esto es 2 de cada 10. O sea, una dimensión muy, muy... y vamos a volver sobre esto en un rato, sobre todo para analizar el impacto provincial y además para analizar la contracara de lo que el presupuesto no muestra, que es la informalidad. Vean ustedes también, a lo largo de la tira de tiempo, y desagregando los conceptos básicos que justamente uno puede tratar de entender en un presupuesto público, que es lo que se gasta en salarios, lo que se transfiere entre distintos niveles de gobierno, transferencias intragubernamentales, sea en nación, provincia, municipios, o sea entre organismos del mismo nivel de gobierno, lo que representa el sistema de seguridad social. ¿No? Yo recién cuando empecé la conversación, les decía lo que se gastaba en el siglo XIX y que el 80% del gasto público era defensa. En la Argentina el primer sistema de seguridad social fue inspirado en un proyecto de ley de Alfredo Palacios, el primer diputado nacional socialista de toda América Latina por la República de la Boca, y era para los empleados nacionales, estatales exclusivamente, o sea, los empleados del sector privado no contaban con un sistema previsional, y, contrariamente a lo que uno piensa, era un sistema de capitalización como el de las AFJP, no era un sistema de reparto solidario. Ese fue el primer sistema previsional argentino, 1904. Esto, y los sistemas previsionales en Argentina, todos, algún día Maxi tal vez pueda hacer un tema de una charla también, analizar los sistemas previsionales a lo largo de la historia en Argentina, todos estuvieron condenados a la quiebra, ¿no? Todos son insostenibles en el tiempo, por lo menos por ahora. Y no solo en Argentina, sino también muchos problemas genera también en el mundo. Vean lo que representa desde el 2008 a hoy en la participación de las prestaciones de seguridad social, que pasaron de 4 o 5 puntos porcentuales en relación al Producto Bruto Interno, hoy a 9 puntos porcentuales. Entonces, esto lo torna inviable a cualquier... Ya en 5 puntos se tornaba inviable, en 9 puntos imagínense. Vean lo que representan los intereses de la deuda, también, ¿no? Puede verse, esta slide muestra, por ejemplo, lo que significó la previa a la caída de la convertibilidad, ¿no? Y el final del gobierno de la Rúa. Entre 1997 y el 2000 los intereses se comían el 9% del PBI. No, esta era una señal clarísima de la inviabilidad de la convertibilidad y del peso de la deuda en el presupuesto público. Esto después se reacomodó en el siglo XXI y hoy está, por eso, frente inclusive a lo que uno, sin ser un especialista, observa, escucha en los medios y ve lo que significa la deuda, los 40.000 millones que se tomaron al fondo, la deuda que viene de arrastre de anterioridad, fíjense que todavía en relación al Producto Bruto Interno está dentro de un rango que no es ni cerca comparable con lo que significó la crisis económica del 2001, ¿no? Está en 3 puntos porcentuales del PBI. Y, insisto, observen lo paupérrima que es la inversión real directa con el atraso que tiene la República Argentina en materia de infraestructura. De tener durante décadas una inversión real directa de 7, 8, 9, 10 puntos porcentuales, hoy estamos en 3 puntos del PBI. Muy rapidito. Si esta información la comparamos con los países de la OCDE,
de la Organización Mundial de Comercio, van a ver que Argentina tiene un gasto consolidado en relación al PBI muy similar a muchos de los países de la Organización Mundial de Comercio, países desarrollados, diríamos, con niveles de infraestructura muy superiores a los nuestros, y sin embargo, algo nos pasa que no conseguimos los mismos resultados. Estamos, es cierto, por debajo, por ejemplo, de países como Francia, como Bélgica, como Finlandia, o Noruega, los nórdicos, pero estamos en rangos similares a República Checa, a España, y la infraestructura española es claramente muy superior a la nuestra, un poco por debajo de Italia, un nivel de gasto consolidado similar al de Israel, o incluso, si lo ven, un poco por debajo del de Alemania. Pero pasaron cosas, y una de las cosas que ocurrió fue, vean ustedes cómo evolucionó la presión fiscal en los últimos 20 años, y cómo saltó, también distribuida entre provincias y nación, ¿no? Cómo saltó la presión fiscal nacional, por sobre todo, en relación al PBI, y cómo creció en 10 puntos porcentuales en este siglo, desde el año 2000 hasta hoy. Hoy, la presión tributaria en Argentina está en el orden de los 32 puntos, más el impuesto inflacionario. Lo que la torna, como digo, una presión tributaria propia de un país miembro de la OCDE, pero no con los resultados que obtienen en materia de infraestructura y de prestación de servicios y de satisfacción de necesidades públicas de países de la OCDE. Esto lo voy a saltar porque incluso al ritmo que quería ir más o menos la conversación con ustedes, no vamos a poder profundizar, pero tiene que ver con cómo fue creciendo la presión tributaria desagregada en tributos al consumo, a la renta y en tributos distorsivos. Acá un alto para hacer un comentario sobre un mito que se instaló, ¿no? A lo Milei, pero en realidad es de Milei, incluso repite mucha gente, repite el oficialismo, repite la oposición, o sea, lo repite el Frente para la Victoria, lo repiten gente Juntos por el Cambio, y es producto de, digamos, la penetración mediática que tiene un personaje cordobés que se llama Nadine Arganiarás, del IARAF, que él hace algunos años hace un vademecum de los impuestos en la Argentina. Entonces ahora está de moda decir que en la Argentina hay 170 impuestos, 180 impuestos, ¿no? Y que el problema de la presión fiscal hay que atacarlo desde ese lado, y que entonces hay que bajar, y si ustedes ven, nada, discursos de barricada o comentarios para un tuit, para tratar de meterlo en 140 caracteres, de que hay que reducir la presión fiscal y que hay que eliminar impuestos. Y a nivel municipal en particular, no sé, compiten para ver quién elimina más impuestos. Hay, ¿cómo se llama este intendente del PRO? Iguacel, de Capitán Sarmiento, que él dice que eliminó de su ordenanza tributaria 130 tasas municipales. Disparate. Y lo repiten en TN y lo repiten en La Nación Más, es un disparate. Después sale Valenzuela y compite y dice, yo en 3 de febrero eliminé 180. Entonces cada uno quiere ver quién elimina más, y no existen. El comentario viene a, no es cierto que haya 43 impuestos nacionales, porque basta con ver que al año 2020, si desagregamos aparte la participación en el Producto Bruto de cada impuesto, hay una lista de 27, que incluyen aparte los recursos de la seguridad social, que incluyen los derechos de importación y exportación, que incluyen la imposición al consumo, al patrimonio y a la renta. Números más, números menos, inventaron el tema este del aporte solidario, que no resultó para nada, que representó 200.000 millones de pesos de recaudación. Ahora van a ver el tamaño del presupuesto público para decir de qué sirvió el aporte solidario, ¿no? Relacionando dimensión con dimensión. Pero hay una veintena de impuestos nacionales. Hay una docena, una quincena de impuestos provinciales, no hay 39. Obviamente no hay 85 municipales. Las tasas municipales son más o menos una veintena.
Depende del municipio, tiene 18, tienen 22. Pero es un dato que de un tiempo a esta parte me encargo de hacer foco, hacer hincapié y de reiterar, porque, insisto, quienes tienen acceso a los medios masivos, o comunican por Twitter o por Instagram o en los medios, como digo, de prensa, están instalando esto de los 170 impuestos y es un disparate. Y la presión fiscal, si bien es cierto que en la Argentina es alta en relación a la calidad de los servicios que se financian con esa presión. Pero en relación a países de la OCDE es normal. Es alta en relación a los países de América Latina, que es con los que se los puede comparar en términos de satisfacción de necesidades públicas. Pero el problema o la solución no daría la impresión de que estuviera en reducir la presión fiscal, sino que debe estar probablemente en políticas públicas destinadas a prestar mejor calidad de servicio. No sé, la educación pública en la provincia de Buenos Aires, que es uno de esos temas con los que a veces me reitero, que es el tercio del presupuesto de la provincia de Buenos Aires, está destinado a una educación pública primaria y media de pésima calidad. Entonces, el foco no estaría en reducir los impuestos o reducir la inversión en educación. Seguramente debiera estar en que la inversión en educación sea de mejor calidad. La otra cara, habíamos visto un slide que era el gasto consolidado. Ahora si lo vemos desde la presión tributaria, van a ver que Argentina tiene una presión tributaria también similar a países un poco más baja, pero en el rango de los países de la OCDE. Tiene una diferencia entre la presión tributaria y el gasto consolidado, que es el eterno déficit fiscal al que estamos acostumbrados presupuestariamente año tras año. Si nosotros comparamos la presión tributaria total de los otros países que están en verde y volvemos al slide del gasto consolidado, van a ver que no hay esa diferencia que sí está marcada en el caso argentino. Todo esto se genera y se trabaja a través de esta imagen que es divina. La deben haber visto alguna vez en su vida, ¿no? ¿O no la vieron nunca? Digan, desinhíbanse, pierdan el miedo Doy derecho público a alumnos de administración en primer año y explico coparticipación en 15 minutos, ¿no? Pero después les muestro cómo es la realidad y les muestro este video. Es un video que lo va relatando, está muy bueno. Che, Adrián, ¿qué das derecho público en económica? En la UNPAS, de la Universidad de José C. Paz, en la licenciatura en administración. Claro, y bueno, yo doy también derecho público en económicas de la UBA, que viste que ves todo, es político, constitucional, administrativo y tributario, y cuando nos toca hablar de, como decís vos, de coparticipación, a un chico de grado, pobrecito, yo les muestro, ¿no? el laberinto de la coparticipación y les amargo el día, pues les digo, ustedes piensen que uno paga impuestos 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días al año. O sea, ustedes piensen que cuando Mariano Muñoz está durmiendo, si tiene la heladera enchufada, consume energía y paga impuestos mientras duerme. Con lo cual, digamos, la presión fiscal tiene hasta eso. Y esto es así, no es, no es imaginario. El sistema... Germán, Sí. lo que nos falta a los argentinos es una cultura tributaria, porque vos señalaste que hay muchos mitos que están dando vuelta que por supuesto tienen una intencionalidad y bueno, nos falta saber profundamente cómo se financia el Estado. Sabés que a mí una de las cosas que me provoca el día a día cuando uno se engancha y llegas a casa y te conectás. Vieron que Mauricio Macri llegaba a casa y ponía Netflix. No, a mí eso no me pasa. Yo llego a casa y pongo C5N, La Nación Más, Canal 26 TN y los miro al mismo tiempo, y voy y vengo. Y lo que uno ve es que la calidad de la discusión, de los Milei, Martín Tetá, o sea, tal vez porque, no sé, o subestiman al público, a la gente que mira esos programas,
o subestima la capacidad de aprendizaje, ¿no? Pero reducen las cuestiones, como decís vos, Alejandro, que no hay cultura tributaria, el nivel de discusión o las cuestiones que se plantean. Obviamente, a ver, este laberinto de la coparticipación es indescifrable para la mayoría de nosotros. Este laberinto lo actualiza todos los años la Comisión Federal de Impuestos, con el diseño de cómo se va distribuyendo lo que se recibe de copa, los recursos que no pasan por la coparticipación, ¿no? Que acá ustedes lo pueden ver directamente, lo que está en rojo, para Seguridad Social, lo que es ANSES 100%, las detracciones que tiene, cómo el resto se va redistribuyendo, cómo se distribuye el impuesto a los combustibles. Sobre la izquierda tienen IVA, ganancias, internos, mínima presunta, ITI, débitos y créditos bancarios, que es un impuesto que fue votado en el 2001 y que el 100% va a parar al ANSES, que no se distribuye con coparticipación. Si uno más o menos lo mira con un poquito de ojo, va advirtiendo cómo se reparte la recaudación en la Argentina entre el Estado Nacional, los estados provinciales y los municipales. Pero volviendo a lo que vos decías, Alejandro, es para mí llamativo que no se planteen estas discusiones, que tampoco son tan complejas. Puede ser complejo ver este gráfico, pero entender cuánto se recauda, cuánto se gasta, cuánto falta. Entender este tema demagógico de que las tarifas, cuando no cubren el costo del servicio de energía eléctrica o el costo del transporte, lo que no pagás directamente, que parecería ser lo más equitativo, que lo pague el que lo consume, lo pagás o con emisión monetaria o con deuda. Y esto es demagogia pura. Y cuando el pasaje de colectivo, el pasaje de tren en el conurbano cuesta, no sé, 38 pesos, mientras que en Córdoba, en Tucumán o en Salta cuesta 90, además viola normas básicas del federalismo fiscal. Y lo que no le estás diciendo al usuario del tren o de energía eléctrica es que lo que no le pagás a las generadoras de energía eléctrica, a las distribuidoras, a las transportistas, con la tarifa, lo estás pagando con impuesto al valor agregado, con emisión monetaria o con endeudamiento. Recordemos el discurso que precedió a las privatizaciones, que hablaba sobre el costo de las empresas del Estado. O sea, las privatizaciones no fueron posibles sin un discurso previo, y que se basaba en que el Estado por definición era ineficiente. O sea, los discursos no son inocentes. No, para nada, para nada. El otro día en el programa de TN de Seigman había un muchacho que tenía las libretas de su padre guardadas, no sé si lo vieron, para analizar la inflación, cuánto pagaba una cochera en el año 90, cuánto en el 2000, cuánto el mes pasado. Y una de las cuestiones sorprendentes era que la cochera, que hoy le cuesta 12.000 pesos por mes, le costaba, no sé, 100 pesos en el año 90, en energía eléctrica le costaba lo mismo, pero hoy la energía de Edenor, en lugar de 12.000 pesos por mes, le cuesta 1.500. El retraso. Y esto no es un discurso de derecha, esto tiene que ver, porque si vos vas a querer subsidiar, primero que no tenés que subsidiar nunca a la oferta, bueno, tenés que subsidiar a los ciriglianos en materia de transporte, en el ferrocarril, subsidiar la demanda, subsidiar a los chicos de guardapolvo blanco, hoy aparte con la tecnología, con la tarjeta SUBI, podés subsidiar al jubilado de la mínima. O sea, no hay nada más inequitativo e injusto que un tipo burgués como ustedes o como yo, bueno, como yo, no sé si ustedes son burgueses, pero un burgués de clase media, profesional, pague nada el subterráneo, el colectivo, o la luz, o el gas. Es ridículo, digamos. Es una discusión que no existe en casi ningún país, ni de América Latina, ni en Estados Unidos. Volviendo a lo nuestro, esa coparticipación, ese laberinto que veíamos antes, se puede sintetizar más o menos del siguiente modo, ¿no? El Estado Nacional manotea un 40%, en que voy a bajar la barra, de la coparticipación, un 23% de leyes especiales que lo benefician, y en promedio se queda con el 32% de lo que recauda la FIP.
más el 34 de seguridad social, que no se coparticipa nada, sobre todo desde el fallo, desde el 21 con los consensos fiscales y de los fallos después de que ganó Macri y la Corte le regaló los fallos Santa Fe contra Nación, Córdoba contra Estado Nacional, San Luis contra Estado Nacional. Las provincias se quedan de la copa con el 57 y de leyes especiales el 3. Esto es una forma de ahuecar aparte de la coparticipación. Se quedan con el 29%. La ciudad autónoma, bueno, que es el conflicto en el actual gobierno, tiene un 1.4%, se queda con el 0.7% del total de la recaudación. Vean cómo, a lo largo de la historia, desde los 90 hasta la actualidad, los recursos de lo que recauda la FIP, que son de origen nacional, cómo se fueron distribuyendo de modo diario en cada jurisdicción provincial. Y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cómo entre el 2002, digamos, con la crisis de la convertibilidad, y hasta el consenso fiscal del 16, teníamos un federalismo fiscal muy, muy castigado. Y como ese federalismo empezó de a poquito, muy de a poquito, y aún con mucha deuda, a reacomodarse entre los años 16, digamos, el fallo este justo de corte que les nombraba, a la actualidad. Esto más o menos se mantuvo estable tanto con el gobierno, la etapa final del gobierno de Mauricio Macri, como con el gobierno actual. Claro que lo que no está bueno es el modo en que se distribuye lo que se conoce como distribución secundaria, que es los recursos de origen nacional, cómo se reparten entre las distintas provincias. ¿Vieron que Formosa es un modelo para Alberto Fernández? Y que Infran es el gobernador de élite. Formosa depende en sus presupuestos públicos un 85% del Estado Nacional. Solo tiene recursos propios por un 15%. Santiago del Estero, Catamarca, Corrientes, Chaco, Jujuy, vean que están todos en el orden del 70, 75, 78, 71. Hay 13, 14 provincias que tienen esto se llama correspondencia fiscal, tienen muy baja correspondencia fiscal. En promedio, las provincias viven en un 52% de los recursos que le manda el Estado Nacional. Pero miren ustedes, ¿no? La provincia de Buenos Aires, la mitad son recursos propios, la mitad son recursos coparticipados. Acá se da un 44, más o menos es el número. Y las dos provincias más ricas del país son la ciudad autónoma, asimilándola por el 129 a una provincia, mal que le pese a Cristina, ahora vieron que estaba con que quiere rediscutir la autonomía, pero bueno, ella fue convencional constituyente en el 94 y el 129 es literal, reconoce la autonomía de la ciudad autónoma, tiene un 22% de dependencia. Claramente podría vivir sin coparticipación. Y Neuquén está en la misma situación. Claro que Neuquén es una provincia de 600.000 habitantes y está parada arriba de un pozo de petróleo fantástico, ¿no? ¿Vamos bien? Este es un tema en particular vinculado a la cuestión presupuestaria que quería compartir, que es la del empleo público. Primero, que lo que va a mostrar esto es el grado tremendo de informalidad en toda la República Argentina. Porque cualquiera que vea, salvo la ciudad de Buenos Aires, que tiene 3 millones de habitantes y tiene empleados registrados por 1.600.000 y tiene empleo público por 191.000. El resto, miren ustedes Catamarca, de 400.000 habitantes tiene solo 30.000 empleados registrados y tiene el doble de empleo público. Miren Formosa, tiene 600.000 habitantes como Neuquén, pero tiene
25.000 empleados registrados y tiene 45.000 empleados públicos. Las proporciones son alarmantes, ¿no? Esto sí da cuenta del modo en que se diseñó el federalismo en la Argentina y de la responsabilidad fiscal que tienen distintas provincias. Vean Neuquén, por ejemplo, si la querés comparar a Neuquén con Formosa por cantidad de habitantes, que tienen más o menos lo mismo, 600.000. Mientras que Formosa tiene 20.000 empleados registrados, Neuquén tiene 115.000. No obsta que Neuquén tiene muchos empleados públicos. Hay que tener en cuenta que en estos números hay también empleados vinculados a la educación, a la salud y a la seguridad, que esos engordan el número de empleo público, ¿no? Y en relación a esto, vean la discrecionalidad en las transferencias que hace el Estado Nacional a las distintas provincias. La más beneficiada, Santa Cruz, con 115.000 pesos por habitante. Este es un promedio entre el 2005 y el 2015 a valores del 2021. Mientras que la Ciudad de Buenos Aires tuvo 10.000 pesos por habitante por año, y la provincia de Buenos Aires 5.746 pesos por habitante por año. Pobre Scioli, ¿no? Piensa que esto es hasta el 2015. Mientras que si tenemos en cuenta cuánto recibieron de transferencias presupuestarias en el 2021, la más beneficiada fue la provincia de Buenos Aires. Estas distorsiones además lo que provocan es, ¿no? Y son la prueba de los movimientos políticos, ¿no? Y discrecionales que atentan contra una república y contra un sistema federal. Que la provincia de Buenos Aires reciba esta proporción, 239.000 millones de pesos, discrecionales en un año, piensen que representa del año 2021, el presupuesto de la provincia de Buenos Aires este año es de 3 billones con B larga de pesos. El año pasado entiendo que fue de un poco menos de 2 billones, 1.8 billones. Era el 15% de su presupuesto la transferencia discrecional que recibió del Estado Nacional. Miren cómo fueron creciendo del 2003, esto que le estaba comentando recién, a hoy. Sea por el vínculo entre María Eugenia y Mauricio en 2016-2017, sea por el vínculo entre Alberto y Kicillof en el 2020 y 2021, este es el incremento del total transferido. O sea, del 100% de lo que se transfiere, el 40% se lo lleva a la provincia de Buenos Aires. Ahora, si lo relacionás entre cuánto es lo que hay de transferencias automáticas y cuánto es lo que cada provincia le aporta a la recaudación nacional y provincial, miren, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires son las dos más castigadas en materia de transferencias automáticas más discrecionales por habitante. Pero a la hora de cuánto se recauda en la provincia, en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia, en las ciudades por habitante y por año es la número 1, 1 millón de pesos. Y en la provincia de Buenos Aires la número 12. Estas diferencias en algunos aspectos podrían tener un sentido, que es el sentido redistributivo. El problema es que en el diseño nuestro se han vuelto antojadizas. Miren ustedes el grado de correspondencia fiscal de cada jurisdicción en relación a la recaudación propia, los recursos que recibe del Estado Nacional y las transferencias discrecionales. Es sorprendente, es muy grande ver cómo la Ciudad de Buenos Aires tiene un 71% de recursos propios, 22% de origen nacional y solo un 2% de transferencias discrecionales.
La provincia tiene más o menos mitad y mitad, mucho, 14 puntos de transferencias discrecionales. Miren cómo Catamarca, 80% casi, Corrientes 80%, Chaco 80%, Formosa 85%, Jujuy 75%, Rioja 72%, más abajo Santiago del Estero 79%. Son provincias que no han conseguido generar una estructura propia económica que les dé una base de sustentación que les permita no depender de un modo tan marcado del Estado Nacional. Esto es la foto de una de las grandes deudas de la democracia y una de las grandes deudas de la reforma constitucional de 1994, que incorpora en el artículo 75, inciso 18 y 19, la cláusula del progreso con justicia social, según la cual las políticas públicas deben a generar condiciones equitativas, ¿no?, de crecimiento económico armónico. Yo recuerdo que cuando gobernaba todavía Cristina, Aníbal Fernández, cuando Cristina dijo en Naciones Unidas que que las políticas públicas proactivas habían generado un índice de pobreza inferior al 5% y de indigencia inferior al 0 algo, que Aníbal Fernández salió a defenderla frente a las críticas, y él dijo, bueno, mi amigo, a un periodista dijo, bueno, mi amigo, ¿qué culpa tengo yo si los alemanes tienen más pobreza que la Argentina? No sé si se acuerdan de eso. ¿No? Dijo, ¿y qué quiere? Ellos tienen el problema de la inmigración desde África. Bueno, Aníbal debiera saber, como funcionario, debió haber sabido, que Alemania está dividida en 18 Länders. El Producto Bruto Interno per cápita en Alemania era, en su momento, de 46 o 47 mil euros por habitante por año. El Länder más pobre, digamos, el menos beneficiado, que tenía que ver con lo que era Alemania del Este, era de 38.000 euros por habitante por año, mientras que el PBI per cápita de Hamburgo era de 52.000 euros por habitante por año. O sea, entre el más pobre y el más rico había entre 38.000 y 52.000 euros por habitante por año. En Argentina, para la misma época, el Producto Bruto Interno por habitante por año más alto lo tienen Neuquén y la Ciudad de Buenos Aires, que oscilan más o menos los 30.000 dólares por habitante por año, mientras que Chaco, Formosa, Santiago del Estero, no llegan a los 1.000 dólares por habitante por año. O sea, 30 veces entra el PBI per cápita por habitante por año de un chaqueño, un formoseño, en el de un neuquino o un porteño. Ese es uno de los grandes, digamos, ejes en los que uno debiera pensar una política pública. Y de lo que uno debiera hablar, decía recién Alejandro, o escuchar en los medios. Es como son estos temas, no, cuando lo critican a Infran, en los medios, no plantean, o sea, al margen de la chicana política, que la gran deuda es que el formoseño debiera tener un PBI, no sé, creciente a lo largo de los años, y que debiera acercarse, no digo que sea igual al de Neuquén o al de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, ¿con qué contamos para eso? Me parece que acá llega al final de esta parte, creería. Para ir al presupuesto público proyecto 2023. Dejo de compartir pantalla. Bien, acá volví. Incluso por ahí vamos a tener mejor. Se me va a escuchar un poquito mejor. Este es el escenario macro con el que convivimos año tras año. Ahora, ¿qué nos depara el año 2023 y el proyecto de presupuesto? Yo en otra pantalla acá tengo abierto el proyecto de presupuesto. Veamos tamaños, dimensiones y qué es lo que nos propone. El presupuesto tiene previsto un total de gastos corrientes y de capital, o sea, salarios, bienes y servicios, infraestructura y activos financieros, casi 29 billones con B larga de pesos. 29 billones
para que nos imaginemos, es un número enorme ya, ¿viste? Vos lo ves y tiene 16 dígitos, tiene 14 dígitos, 3, 6, 9, 12, 12 ceros más el 28. Si lo comparamos, por ejemplo, con el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, el presupuesto nacional del año que viene es 10 veces el presupuesto de este año de la provincia de Buenos Aires. Es 15 veces el presupuesto de este año de la capital federal, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es, a ver si hago bien el número, 1000 veces el presupuesto de La Matanza. El presupuesto de La Matanza para este año fue 29.000 millones de pesos, ¿no, Hernán? ¿Que andás por ahí? Creo que fue 29.000 millones y pico el presupuesto de La Matanza para este año, con sus más de 2 millones de habitantes. Ese es el tamaño del presupuesto para el año 2023. Ahora, eso es lo que se va a gastar. ¿Cuánto se va a recaudar o cuáles son los recursos? Ahí tenemos un primer problemita. Porque los recursos se estiman en 22 billones de pesos. Con B larga también. Esta es una cuentita fácil. 28 menos 22 da 6. Tenemos un agujero de 6 billones de pesos a resolver. De hecho, el tercer artículo del presupuesto utiliza un eufemismo, que es que se fija en casi 5 billones los importes correspondientes a gastos figurativos. ¿Qué son los gastos figurativos? ¿Les suena? ¿Tienen idea? Son las transferencias intergubernamentales que no tienen ningún tipo de contraprestación, ni hace falta devolverlas. O sea, la mano que le metan, el manoteo que le metan, no sé, al Fondo de Garantías de Sustentabilidad del Sistema de Seguridad Social, los préstamos transitorios que se hagan entre empresas del Estado y el Tesoro Nacional. O sea, ahí adentro hay de todo. Ahí adentro es una bolsa de gatos. Pero bueno, estamos hablando de 5 billones de pesos. Estamos hablando de 2 presupuestos y medio de la Ciudad de Buenos Aires. El resultado financiero deficitario para el año que viene, o sea, el déficit que está previsto, es de 6 billones de pesos. Eso es lo que nos falta para el año que viene. Hay que decir que este presupuesto es un poco menos dibujado que los que veníamos teniendo en los últimos años, digamos, en el año 21, este que tuvimos para el año 22, que no tuvimos en realidad, o para el año 20. Porque dentro de todo tiene una maña, que también hay que leerla. No acompaña la inflación real, con lo cual, por eso es parte de la negociación, ustedes lo van a ver la semana que viene, los bloques opositores para acompañar y votar van a pedir que no se pueda hacer ampliaciones presupuestarias una vez que se haya llegado al objetivo de este presupuesto, cosa que puede ocurrir hacia el mes de septiembre, manu militari y sobre todo en un año electoral, sin haberlo pautado previamente en este presupuesto. Eso es que de hecho es parte de lo que se está negociando en este momento, porque si no, el presupuesto va a estar en ese sentido muy dibujadito. ¿Qué otras cuestiones trae el presupuesto? Es el plan Platita 2. El plan Platita 2 es subestimar el presupuesto, ¿no? Y por eso es que ahí están negociando y diciendo, miren, si quieren que se lo votemos, se lo votamos, pero lo que está subestimado después no lo puede manejar discrecionalmente el jefe de gabinete de ministros. ¿Qué prevé para el año 2023? Prevé un aumento del Producto Bruto Interno del 2%, que es un tanto optimista con la recesión económica real,
con digamos, el panorama económico internacional. Se proyecta un crecimiento, dice el contexto local, en el contexto local se proyecta un crecimiento económico del 2% para el periodo 2023-2025. El próximo trienio, a razón de 2 puntos porcentuales por año, es lo que estiman que va a crecer el PBI. Lo que está buenísimo, que seguimos teniendo un gran tema, es con el tipo de cambio, ¿no? El valor, saben que la Constitución en el artículo 75, además de prever en el inciso 8, que es facultad del Congreso, sancionar el presupuesto anual, el cálculo de recursos y del gasto, prevé también el artículo 75, que es facultad del Congreso, fijar el valor de la moneda y su relación con las extranjeras. Entonces eso se hace también en el presupuesto público todos los años. Prevén un tipo de cambio para diciembre del 2023 de 269 pesitos. Es raro, porque ya Sergio sacó ahora el dólar Qatar en 314. ¿Y el otro dólar, cuál era el otro dólar que sacaron también en paralelo al dólar Qatar? No sé, el dólar Día de la Madre estaba por salir, pero... El dólar Cultura. De Coldplay. espectáculos deportivos. El dólar Coldplay. Y El cultura, dólar es verdad. los espectáculos que vienen de El afuera. dólar Ricky Martin, que estaba también en 300 manguitos. Visita Sí. salado. Claro, prever que el dólar va a estar a 269 en diciembre del 23, gracias Patricia, es, digo, subestimar, o es sincerar que van a seguir corriendo de atrás con el tipo de cambio. La estimación da un dólar de 269 pesos para el 2023. 381,20 para diciembre del 24 y 400, igual asusta, ¿no? 497 para el 2025. O sea que el presupuesto diga que te reconoce que estos que encima son de mentira y que no llegan a cubrir el tipo de cambio real, así todo asusta. Y encima, miren, al mismo tiempo, prevé, dólar dibujo, dice Andrés, prevé una inflación, reconoce una inflación del 2022 del 95%. Tremendo. Y estima una inflación para el 2023 del 60%. No sé cómo lo van a hacer. Una para el 2024 del 44% y una para el 2025 del 33%. Perdón, Germán. Y el Sí, Banco sí. Central emitió un informe el otro día donde prevé una inflación del 90 para el 2022, para el 2023. Claro, o sea, y es optimista el Banco Central. Porque nada de todo esto te cuenta, por ejemplo, qué tratamiento le van a dar a las LELIQ. Las LELIQ hoy generan intereses mensuales por meses equivalentes a lo que se recaudó por el aporte solidario. Tremendo quilombo. Aporte solidario, impuesto a las grandes fortunas, que aporten los que más tienen, Máximo Kirchner se sentía Robin Hood, Heller, 200.000 millones de pesos. Nivel de conflictividad soberbio. Ahora una declaración de inconstitucionalidad. Una maquinaria dedicada a un tributo que quieren ver si no lo repiten o ver cómo. Todo para algo que se licúa en esta masa en lo que paga el Banco Central de intereses por mes por las LELIQ, que es una bola de la que nadie habla y dice, ¿cómo desactivar esa enorme bola? Que es lo que aparte hace que la inflación sea del 95 y no sea del 900. ¿No? La aspiradora de los pesos que tenemos en el medio de todo esto. Román, tengo una consulta, una pregunta. ¿Pudiera responder? Dale. En todos lados, yo escucho diversas clases de radio y siempre repiten o dicen lo mismo, que como que la ampliación de la cantidad de tipo de cambio que existe es para no generar una devaluación Masiva. masiva, exacto. ¿Es tan así o no, digamos? ¿Y eso hasta cuándo se puede aguantar, digamos? Qué sé yo.
Qué pregunta, me estoy abogado, no economista, aunque no parezca. Pero en realidad es una. A Se da ver. cuenta que no dije nada. No, yo tengo una opinión. Sí, tu opinión. Mira, yo Obvio. te digo, yo les voy a contar algo, una idea que yo tengo, que tiene que ver con tal vez la distorsión vinculada a mi profesión de abogado y a mis conocimientos vinculados a la materia tributaria o presupuestaria. Estos tipos, y cuando digo estos tipos me refiero a los Milei, a los Redrado, a los Tetas, que hablan, que parece que hablan a veces en difícil, que en un sentido yo creo que nos subestiman. Lo que no te están contando es que administrar esta cosa pública, en un aspecto, no es tan diferente a administrar tu economía, ¿no? Todo, o sea, yo me endeudo, a mí no me molesta endeudarme. Y yo pago intereses y no me molesta, vinculado al tamaño de mi economía doméstica, del ejercicio de mi profesión, de mi estudio profesional, o de mi actividad, digamos, anexa a la de la profesión de abogado o docente. ¿Cuál es la herramienta? Yo les voy a contar esto, a ver, lo aprendí con la profesión, y esto que les voy a contar es lo que yo creo que está haciendo el Banco Central, y que es asimilable a lo que se hace en la economía, a lo que puede hacer en la economía doméstica un comerciante. No sé si acá hay contadores que ejerzan la profesión y que tengan clientes, o abogados que hayan escuchado de esta maniobra. Que de hecho, aparte, esta es una maniobra delictiva. Yo creo que si existiera el tipo penal, lo que se hace a nivel nacional con las cuentas públicas podría ser también una maniobra delictiva. Yo tenía un cliente que inventaba dinero. No podía emitir, porque no era el Banco Central, pero inventaba plata. ¿Cómo lo hacía? El tipo tenía una fábrica de tapas de inodoro. ¿Vieron las tapas de inodoro? Que usamos todos los seres humanos mortales, tenía eso. Y en una época empezó a administrarse mal, no sé qué sería su vida, si tenía doble vida, 2 familias, o jugaba, o lo que sea, pero no le alcanzaba para cubrir el banco. ¿Y saben cómo lo cubría? Habló con un proveedor de él y le dijo: vos que me provés materia prima para estas tapas de inodoro, entregame cheques vos a mí, que yo los voy a vender en mi banco, los voy a descontar, y yo te doy cheques míos a vos y vos los descontás en tu banco. E inventamos dinero. Eso se llama cruce de cheques. Le estás engañando al banco, porque tu banco piensa que es un cheque de un cliente, ¿no? Esos cheques no tienen respaldo, no responden a operaciones genuinas. Dentro de 90 días, cuando esos cheques hay que cubrirlos, ¿qué haces? Otra vez cambias cheques de nuevo. Y los cruzás de nuevo. Y te volvés a financiar 90 días más. Este cliente mío, después uno descubre en la profesión que es una operatoria bastante normal, tiene fecha de función esa operatoria, porque vos vas cambiando cheques con los intereses y los vas incrementando, y es una bola de nieve, hasta que uno de los 2 bancos te dice: no te compro más cheques, uno de los 2 no puede cubrir, se cae una cuenta, se cae la otra. Esto es lo que hace el Banco Central con las LELIQ. Es una pirámide Ponzi Estatal. financiera. Estatal. Digo, esto es desarmarlo. O sea, yo creo que más temprano que tarde esto va a colapsar. Porque justamente lo que están haciendo es, para no sincerar un tipo de cambio de 300 pesos, corren un año atrasado. Si te dicen que el tipo de cambio va a ser 2,70 a fin del año que viene, corren 1 año y 2 meses atrasados. ¿Cómo lo hacen? El cruce de cheques es la LELIQ. Absorbo los pesos, le reconozco a los bancos la tasa de interés, los bancos saben que tarde o temprano la recuperan. Yo me imagino que la solución de esto va a ser un día decirle: miren muchachos, no les voy a dar más, no les voy a pagar más los intereses de la LELIQ, les voy a dar un bono a 20 o 30 años en dólares al 2% por año, que es una tasa de interés normal. Claro, termina con un plan Bonex. Que termine con un plan con bonos emitidos en dólares a una tasa de interés que sea razonable con tu crecimiento económico. Cuando vos escuchás que un tipo va al usurero y que paga el 8 o el 9 mensual de interés, no hay ninguna actividad económica que eso lo resista. Bueno, esto es lo mismo. No, ahí el problema básicamente es que los fondos que coloca el banco son, digamos, los depósitos de la gente, los plazos fijos. Claro. Ahí está el problema. Ahí está el nudo gordiano del que hay que... No es que sea fácil, lo que yo creo es que vas a necesitar
de un gobierno que tenga respaldo político, credibilidad, recién llegado, o sea, acá no hay margen, no hay posibilidad o no hay margen para, como es que hizo Mauricio el 2015, que quiso hacer una política Gradualista. gradual. Acá el 11 de diciembre hay que tomar las medidas, y si no se animan a tomarlas, o estallará todo por los aires en algún momento, o aguantará hasta el 2027, y así seguirá. ¿Qué otra cosa tiene este presupuesto público así llamativo, aparte del tipo de cambio? Bueno, les dije, la inflación. Estima del 60 para el 23, el 44 para el 24 y el 33 para el 25. Un dato que también, que nadie menciona y que es a tener en cuenta, el comercio exterior, la exportación. Esto es lo que muestra lo pobre que se ha vuelto la Argentina. 87.000 millones en el 21, 103.000 millones en el 22, 105.000 millones en el 23 de exportaciones, 110.000 millones en el 24, 114.000 millones en el 25. Y de importaciones, 95.000 millones en el 92, 93.000 millones en el 23, 98.000 millones en el 24, 104 en el 25. Siempre tenemos una balanza comercial de apenas 7.000 millones, 12.000 millones. Poco. ¿Saben ustedes que es comparable a la balanza comercial que tiene Murcia, que es la provincia más pobre de España? Miren, y España, en la década del 80, tenía un Producto Bruto Interno menor al argentino. Digo, en 40 años España nos pasó por arriba. Brasil tenía un Producto Bruto Interno en los años 80 inferior al argentino. O sea, esto viene mostrando, y el presupuesto es la foto de la decadencia, si uno lo mira con un ojo más o menos clínico. Bueno, después hablan de la deuda pública, el proyecto habla de la restricción de la deuda, habla del fallido programa, pero bueno, eso es ideológico, de la deuda del Club del País, y habla de que tenemos un proceso de normalización del mercado local. Yo no sé dónde viven estos pibes. Vos le decís, en relación con el proceso de normalización del mercado local, en estos 3 años de gestión de gobierno nacional se logró recuperar el crédito público. Más madera, es Disney esto. No, está bueno, pero digo, yo no sé por qué se meten en estas cuestiones. Y luego el presupuesto tiene 176 páginas. Yo lo que hice fue de alguna forma puntear los hitos que me parecían más relevantes. Les tiro rápido, ¿no? Pero en la página, para que no tengan que leer la 176, en la página 33 tienen este análisis del PBI, en la 34 las variantes de precios y tipo de cambio, en la 35 ejecución presupuestaria. Bueno, políticas públicas del presupuesto estaban en la 61, creo. No, en la 41. La estimación, acá, un dato para entenderlo. En la página 51, la estimación de recursos tributarios. Fíjense ustedes que ahí se estiman recursos tributarios por 34 billones de pesos. Y la diferencia está en lo que se coparticipa de lo que termina quedando en el presupuesto nacional. Luego, respecto de los recursos tributarios, el IVA representa el 30% del total de la recaudación. Esto lo que nos muestra es que seguimos teniendo un sistema regresivo, que significa que no redistribuimos. O sea, nosotros recaudamos IVA y eso va a parar a una asignación universal por hijo. La mamá que se gasta en un supermercado la asignación universal pagó el 21 de IVA y le volvió, ¿no?, al Estado Nacional. Un sistema redistributivo es progresivo cuando lo principal que se recauda es el impuesto a la renta. El impuesto a la renta, en el caso del proyecto y el caso argentino sigue la misma línea, sigue siendo el segundo o tercer recurso tributario. Acá voy a mirar si puedo en la pantalla, que amplía la info.
Acá estaba. Me voy para atrás un poco. Van a encontrar inconsistencias. Saben que si ustedes entran en la página del Ministerio de Economía que tiene el proyecto de presupuesto, está el proyecto de presupuesto con el articulado, el mensaje de elevación y un resumen del proyecto, y tienen algunas inconsistencias en cuanto a lo que dicen que se iba a recaudar en algunos cientos de miles de millones de pesos. Acá, a ver. Vamos a la página 51, lo que les decía. Impuestos nacionales. El IVA representa el 30%. El impuesto a las ganancias alcanza 7.961, 8 billones de pesos, contra los 10 billones de pesos del impuesto al valor agregado, y contra 700, casi 1 billón de pesos de internos, un poco menos de 1 billón de bienes personales. Los impuestos de importación y exportación no te dan la recaudación total, pero van a representar más o menos 1 billón cada uno. Se estiman, lo que les decía, para el 23, 34, 35 billones de pesos, de los cuales 7 billones van a parar a la copa. Muy poco en proporción a todo lo que se recauda. Y luego, ya con esto voy terminando, pues se me hizo más largo de lo que yo pensaba, el tema del empleo público, la última reflexión. El presupuesto no da información precisa de cantidad de empleados. Como les decía, hay que ir a INDEC y a cruzar información de la encuesta permanente de hogares para saber que tenemos en Argentina casi 4 millones de empleados públicos nacionales, provinciales y municipales. Es cierto, y eso sí, como comentario al margen, para analizar el empleo público que más creció es el empleo público provincial. Hubiera querido por ahí detenerme un poco en lo que puede llegar a ser un proyecto de presupuesto en Provincia de Buenos Aires o en Ciudad Autónoma, pero todavía no están elevados, y algún comentario, si a alguno le interesara, de algún presupuesto público municipal. Pero hasta acá llego, porque me extendí más de la cuenta. Yo pensaba, Maxi, que en 40 minutos iba a estar agotado de la temática, pero hasta acá llega, así que les agradezco que me hayan... No, estamos bien, estamos bien. Y a disposición. Si querés, si hay alguna consulta, alguna pregunta que quieran hacer, Con todo gusto. este es el momento. Una pregunta sencilla, pero de no saber. ¿Por qué hay previsiones por 3 años si el presupuesto es anual? De inflación, de tipo de cambio, de crecimiento del PBI. No es normal, no es norma, digamos, no es que no surge. Ustedes saben que el presupuesto se hace en base a una ley que es la Ley de Administración Financiera del Estado. El autor intelectual es un capo que se llama Marcos Macón, es la 24156 de la época de Menem, que establece cómo se lo proyecta en la Oficina Nacional de Presupuesto, cómo se lo aprueba en el Congreso, cómo se lo ejecuta y cómo se lo controla, y tiene un sistema de control interno y externo, ¿no? Con la AGN y con la sindicatura. Y están ahí las pautas, si se quiere. No hay una disposición. De hecho, hasta hace algunos años los presupuestos no tenían esta pauta trienal. Hoy tiene que ver con la coyuntura política y económica de que quieren mostrar que va a haber una curva decreciente en materia de tipo de cambio y de inflación. Pero no, es por eso, no está normado. Bien. Cintia, Gracias a todos ustedes. Cintia. Bueno, si no tenemos más consultas, te vamos a liberar y los vamos a liberar a todos. Muchas gracias por el aguante, quería- a disposición. No, por favor, siempre para mí, que por ejemplo soy un ignoto absoluto en el tema, siempre es muy bueno escucharte, porque la verdad que aprendo, aprendo mucho. Gracias, A todos Maxi. les quería agradecer también la presencia y decirles que lo que ya les comenté algunos por chat, ni bien subamos la charla a nuestro canal de YouTube, le vamos a enviar el link
a todos para que si quieren verla nuevamente, lo pueden hacer, y además le vamos a enviar el certificado de participación a todos los que estuvieron. ¿Sí? Así que desde ya agradecidos. Gracias, Germán, gracias a todos por haber estado. Y bueno, nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias, Maxi, Germán. Gracias, chicos. Muchas gracias. Gracias, Maxi, Germán. Chao, vale, querido. Gracias, Germán. Excelente, como siempre. Gracias, muchas gracias.